Así como se mencionó anteriormente, las afirmaciones de los riesgos y los beneficios, cabe resaltar que si bien es claro el uso de cultivos modificados genéticamente también tiene beneficios, también eh, hay afirmaciones acerca de estos riesgos para el medio ambiente, para la agricultura. Por ejemplo, para el medio ambiente, las toxinas destinadas a controlar las plagas en los cultivos modificados genéticamente podría afectar a otros organismos. Los genes que se transfieren a los cultivos para hacerlos resistentes a herbicidas podrían extenderse a la flora silvestre, convirtiéndola en malas hierbas imposibles de controlar. Algunas afirmaciones acerca de los riesgos para la agricultura, por ejemplo, podría ser: algunas semillas de un cultivo siempre se propagan y germinan, convirtiéndose en plantas voluntarias no deseadas que deben ser controladas, pero ello podría dificultarse si el cultivo contiene genes de resistencia a herbicidas. Así como hay afirmaciones acerca de los riesgos para el medio ambiente, para la agricultura, también se han hecho análisis de datos sobre riesgos para las mariposas monarcas de cultivos. Las plagas de insectos que afectan a los cultivos pueden controlarse mediante fumigaciones con insecticidas, pero recientemente la ingeniería genética ha desarrollado variedades que producen una toxina mortal para los insectos. Se le transfirió un gen que codifica la toxina Bt de la bacteria Bacillus thuringiensis. La toxina es una proteína letal para grupos de insectos como las mariposas, las polillas y las moscas, los escarabajos, las abejas y las hormigas. Las variedades de maíz modificado genéticamente producen esta toxina en todas las partes de la planta, incluido en el polen. Ya se han producido variedades de Bt de muchos cultivos, incluido el maíz, sea maíz. Diversas plagas de insectos atacan a este cultivo, entre otros gusanos barrenadores, que son las larvas de polilla, Ostrinia nubilalis. Existe una gran preocupación por estos efectos del maíz en otras especies de insectos, especialmente la mariposa monarca, Danus flexicus. Las larvas de esta mariposa se alimentan de las hojas de Aclepsias curaçavica, el algodoncillo. Esta planta crece a veces tan cerca de los cultivos de maíz que el polen del maíz se deposita en ella por acción del viento. Así, existe el riesgo de que las larvas de la mariposa monarca resulten envenenadas a causa de la toxina Bt, presente en el polen del maíz modificado. Este riesgo se ha investigado experimentalmente y pueden analizarse los datos de los experimentos. Estimados estudiantes, por favor diríjanse a su plataforma Cubicol. Tienen una actividad sobre preguntas basadas en datos sobre el polen modificado genéticamente y las larvas de monarca. Para esta actividad tienes 25 minutos para desarrollar. Desarróllala por favor en un formato Word o en una hoja cuadriculada. Luego vas a tomar una fotografía de tu trabajo y adjuntarlo a la actividad en la plataforma Cubicol. Luego de haber terminado la actividad, continuamos con la parte teórica. Los clones son grupos de organismos idénticos genéticamente, derivados de una única célula parental original. El cigoto, que se origina por la fusión de un gameto masculino y uno femenino, es la primera célula de un nuevo organismo. Como los cigotos se producen por reproducción sexual, todos son genéticamente diferentes. Un cigoto crece y se desarrolla hasta convertirse en un organismo adulto. Si se reproduce sexualmente, los descendientes serán genéticamente diferentes. En algunas especies, los organismos también pueden reproducirse de forma asexual. Cuando lo hacen, generan organismos genéticamente idénticos.
Se denomina clonación a la producción de organismos genéticamente idénticos y clon a un grupo de organismos genéticamente idénticos. Aunque generalmente no pensamos en ellos de esta manera, un par de gemelos idénticos es el clon más pequeño que puede existir. Puede ser el resultado de la división de un cigoto humano en dos células que luego se convirtieron en embriones distintos o de un embrión que se divide en dos partes y cada una se desarrolla por separado hasta formar un individuo. Los gametos, los gemelos idénticos no, no los, no lo son en todas sus características. Por ejemplo, tienen huellas dactilares diferentes. Un término más correcto para denominarlos es homocigóticos. Infrecuentemente son en el caso de trillizos, cuatrillizos e incluso de quintillizos idénticos. A veces un clon puede abarcar una gran cantidad de organismos. Por ejemplo, las variedades de patata producida comercialmente son clones enormes. Los grandes clones se forman mediante la clonación de organismos una y otra vez. Aún así, todos los organismos de un clon se derivan de una misma célula parental original. Aquí podemos ver los métodos naturales de la clonación. Aunque la palabra clon ahora se utiliza para cualquier grupo de organismos genéticamente idénticos, se utilizó por primera vez a principios del siglo XX para designar las plantas originadas por la reproducción asexual. Proviene de la palabra griega clon, que significa retoño. Muchas plantas tienen métodos naturales de clonación que pueden ser muy variadas y desarrollarse en tallos, raíces, hojas o bulbos. Como por ejemplo, si se tiene un único diente de ajo, este utiliza sus reservas alimenticias para hacer crecer las hojas. Las hojas producen suficiente alimento por fotosíntesis para que se desarrolle un grupo de bulbos. Todos los bulbos del grupo son genéticamente idénticos, es decir, son un clon. Los tallos de la planta de fresa crecen de forma horizontal y desarrollan plántulas en sus extremos. Estas plántulas forman raíces en contacto con el suelo y usan sus hojas para hacer la fotosíntesis, por lo que se puede independizar de la planta madre. Durante una temporada de cultivo, una planta de fresa sana puede producir de esta manera 10 o más plantas nuevas genéticamente idénticas. Esto es en ejemplos en plantas. También existen otros ejemplos son menos comunes que se dan en animales, como por ejemplo la hidra. La hidra es un animal de agua dulce que se clona a sí mismo mediante un proceso llamado gemación. Otro ejemplo son las pulgonas. Pueden producir crías enteramente a partir de células de óvulos diploides producidas por mitosis en lugar de meiosis. Así, las crías son los clones de la madre. Investigación de factores que afectan al enraizamiento de esquejes de un tallo. Si uno hace un diseño de un experimento para evaluar un factor que pueda afectar al enraizamiento de estos esquejes, o también conocidos como estaquillas, los esquejes son trozos cortos de tallo que se utilizan para clonar plantas artificialmente. Si el esqueje desarrolla raíces, puede convertirse en una nueva planta independientemente. Se pueden clonar muchas plantas a partir de esquejes, como por ejemplo el Ocinum basilicum, que echa raíces fácilmente. Los nódulos de las partes del tallo donde se unen las hojas, en la mayoría de las especies el tallo se corta por debajo de un nódulo. Se quitan las hojas de la mitad del inferior del tallo. Si hay muchas hojas grandes en la parte superior, también pueden quitarse.
El tercio inferior del esqueje se introduce en abono o agua. El abono debe ser estéril y tener abundante agua y aire. Una bolsa de plástico transparente con algunos agujeros evita la pérdida excesiva de agua de los esquejes introducidos en el abono. El proceso de formación de las raíces tarda normalmente un par de semanas. El crecimiento de hojas nuevas generalmente indica que el esqueje ha desarrollado raíces. No todos los jardineros tienen éxito cuando intentan clonar plantas mediante esquejes de raíz. A veces se dice que quienes logran buenos resultados tienen una mano especial para la jardinería, pero un biólogo rechazaría esta explicación. Los factores que determinan si un esqueje formará raíces o no pueden comprobarse mediante experimentos. Puedes diseñar y realizar un experimento para investigar uno de los factores en este caso, para el crecimiento de la planta. Posibles factores que puedas investigar es si se corta el tallo encima o por debajo del nódulo, la longitud de un esqueje, si el extremo del tallo se deja expuesto al aire para que se endurezca, la cantidad de hojas que se dejan en el esqueje, si se utiliza una hormona de enraizamiento, el tipo de abono que se utiliza, la temperatura a la que se mantienen los esquejes, si se coloca una bolsa de plástico sobre los esquejes, si se hacen agujeros en la bolsa de plástico. Para diseñar tu experimento, podrías hacerte las siguientes preguntas. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cómo medirás la cantidad de raíz que se ha formado, que es la variable dependiente? ¿Qué variables mantendrás constantes? ¿Cuántos tipos diferentes de planta debes utilizar? ¿Cuántos esquejes debes utilizar para cada tratamiento? Son las preguntas que tendrías que realizarte al momento de diseñar un experimento y poder evaluar un factor que pueda afectar al enraizamiento de esquejes.